Los resultados finales oficiales de la farsa electoral cubana ya están y los cambios, mínimamente a la baja, son apenas irrelevantes. Según el Consejo Electoral Nacional, la participación quedó situada en un 75.87% y el padrón electoral aumentó en 9.249 electores, luego de una drástica eliminación de más de 234.000 personas ejecutada luego de los pésimos resultados de participación en las elecciones municipales de noviembre de 2022. Las boletas en blanco y anuladas se mantuvieron en los mismos porcentajes anunciados preliminarmente y las boletas válidas subieron del 90 al 90.28%. Y con todos estos datos, la presidenta del Consejo Electoral Nacional, en un arranque de confianza en lo que estaba informando, miren lo que decía en su conferencia de prensa. Nosotros no decimos otra cosa que no sea la verdad y con transparencia. Nosotros, no es el caso, pero nos pueden auditar, nos pueden revisar. Ahí están los datos. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo con relación a lo que está ahí. Es interesante esta idea, pero en una sociedad donde está prohibida la organización fuera de los cauces estatales partidistas, esta auditoría sería nada más y nada menos que un sueño imposible. Y la sola enunciación de su posibilidad por Alina Balseiro es una burla cruel e hipócrita frente a un pueblo dominado por el hambre y la represión. Pero aún dando por buenos los datos oficiales, ¿qué análisis se pueden desprender de estos resultados? ¿Qué situaciones pudieron haber ocasionado esta supuesta victoria que tan efusivamente se aclama desde el gobierno de Díaz-Canel? Una vez conocidos los datos preliminares, un día después de las votaciones, el casi 76% de participación popular fue recibido por la oficialidad con grandes expresiones de alegría y a Díaz-Canel hasta se le ocurrió decir que Cuba ganó. ¿Pero a qué se debe esta excesiva alegría? La respuesta es simple: la coacción, las irregularidades, las presiones sobre los ciudadanos para que salieran a votar y hasta un posible, pero no auditable, maquillaje de los datos les dan al régimen comunista un número ligeramente superior, con el que lamerse las heridas que le dejó el récord de abstención de noviembre de 2022, cuando el 31.43% de los electores no acudió a las urnas, dejando la participación en un escueto 68.56% para un sistema como el cubano, acostumbrado a pavonear su legitimidad mediante votaciones con alta participación. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Frente a estos discursos de hace 30 años y ante la ausencia de elecciones competitivas en las que los votos por una u otra opción política sí serían evidencia de apoyo o rechazo, los números de participación y de voto unido con los que el gobierno suele legitimarse han ido disminuyendo constantemente en los últimos 20 años, mientras la abstención, el voto nulo y en blanco crecen consistentemente. Para que se vea mejor, hemos sistematizado los datos oficiales sobre lo que el sistema llama elecciones generales, y si en 2003 la asistencia a urnas era de más del 97%, 20 años después la participación ha caído hasta el 75.87%, casi 22 puntos porcentuales menos, notándose saltos hacia abajo muy evidentes desde 2008 hasta la fecha, bajando 6 puntos de 2008 a 2013, 5 puntos de 2013 a 2018 y casi 10 puntos de 2018 a 2023. A esto se suma que los números del voto selectivo, que no es el voto que la propaganda defiende como voto por el sistema, se ha triplicado, pasando en 5 procesos electorales del 8.65% al 27.9% de las boletas válidas emitidas, según los números oficiales. También las boletas válidas han bajado del 96 al 90%, aumentando consiguientemente las anuladas y en blanco. Si asumimos que lo que busca el gobierno, declaradamente además, es la masiva participación popular y el voto de calidad, todos juntos vamos a dar un voto por la patria, por la revolución, por el socialismo, por Fidel
y por Raúl. La suma de abstenciones, boletas en blanco y anuladas han variado del 6.22% en 2003 hasta alcanzar en 2023 el 33.85% de un electorado al que se le priva de organizarse fuera de los cauces partidistas y estatalmente determinados, al que se le niegan elecciones con diversidad de opciones políticas y solo se le deja refrendar una lista cerrada de 470 opciones para 470 puestos, y al que se le coacciona de variadas maneras para que salga a votar so pena de consecuencias laborales, sociales y personales. ¿Dónde está la victoria cuando el mismo Díaz-Canel, votado por unanimidad en la presentación de su candidatura, recibió el 88.78% del voto en Santa Clara, 11 puntos porcentuales menos que la unanimidad que lo aclamó? Delegados a favor. En contra. Abstenciones. Aprobado Miguel Mayo. Y Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del partido en La Habana, un cargo al que se llega por designación de la cúpula partidista, fue el peor votado del municipio por el que concurrió Plaza de la Revolución y es el noveno peor votado de toda la provincia de La Habana, de los 72 que fueron designados como únicas opciones para los 72 puestos de diputados disponibles en la provincia. Igualmente en La Habana, el general de brigada, ex secretario personal de Raúl Castro y secretario del Consejo de Ministros desde 2019, José Amado Ricardo Guerra, recibió un parco 77.1% de los votos y Mariela Castro otro escueto 79.29%, también además entre las peor votadas. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Otros ejemplos, según un análisis que puedes encontrar en este texto, los podemos ver en Camagüey, donde el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, y la presidenta de la Asamblea Municipal, Dixami Rodríguez Gómez, fueron los candidatos menos votados del municipio, que es por donde concurrían, y también de toda la provincia, con un 61.52% para el primer secretario y un 62.02% para la presidenta. También en Camagüey, Joel Queipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del partido y jefe de su departamento económico y productivo, fue el séptimo peor votado de toda la provincia camagüeyana. Y si seguimos a las tunas, el primer secretario provincial del partido, Manuel René Pérez Gallego, otro designado como dirigente partidista y también como diputado, fue el peor votado de la lista tunera con el 79.82% de los votos válidos. En Holguín, el primer secretario provincial del partido, Ernesto Santiesteban Velázquez, fue el séptimo peor votado entre una lista de 40 opciones para 40 cargos. Y estos resultados, con números oficiales poco confiables y que no podemos validar de manera independiente, son solo ejemplos de cómo personas con altas responsabilidades en la dirección del país y de grandes provincias resultan los menos aceptados por la población y se sitúan en los últimos puestos en unas votaciones con muy poco o ningún margen de elección. Los resultados de las votaciones generales de 2023 fueron recibidos por quienes gobiernan Cuba como un triunfo. A pesar de tener que reconocer en sus propios datos que un 33.85% del electorado, un tercio, no participara de la opción gubernamental que, como siempre, fue la de salir a votar por la revolución, el socialismo y lo que el poder considera que es Cuba, pero que parece no tiene en cuenta a este tercio no representado en ningún estamento político del país. En Cuba, aún utilizando los condescendientes y poco fiables números oficiales, se acabaron los años de las participaciones con más del 90 y hasta el 80% del electorado. Buscando revertir esa tendencia, el gobierno purgó, con solo 3 meses de diferencia entre unas votaciones y otras, más de 230.000 electores de las listas bajo la trampa legalizada de la residencia efectiva, que elimina de facto el voto de los cubanos en el exterior, pero ni así pudieron esconder suficientemente
el abstencionismo. Y el desespero oficial no da para otra cosa que no sea celebrar lo que es a las claras una tendencia popular a no acudir a legitimar el sistema, y que de contar con otro sistema electoral con variadas opciones políticas, seguramente la opción comunista saldría bastante perjudicada, si no desterrada completamente del poder. Pero mientras que eso, lo de variadas opciones políticas, no es más que un sueño de muchos cubanos libres, el totalitarismo cubano toma conciencia de su incapacidad en las urnas y retoma viejas prácticas de presión para forzar el voto y recurre a festejos cínicos que bajo las mesas les hacen temblar las piernas a más de uno. Es por eso quizás que con sus largos 91 años, Raúl Modesto Castro Ruz también será diputado por los próximos 5 años en busca de respaldar a sus designados en un sistema que cada vez funciona menos y reprime más. Gracias por tu atención. Chao.